Buenos días, queridos hermanos y hermanas, querida familia, queridos niños, queridos ancianos, queridos todos en Cristo Jesús. Nos encontramos en el jueves de la cuarta semana de Pascua. Jesucristo sigue resucitado y presente en su iglesia. Y este es el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, seguimos escuchando como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, la acción de Jesucristo resucitado en medio de la primitiva comunidad. En este día de hoy, en este jueves de la cuarta semana de Pascua, es Pablo el que se pone en pie y exhorta a la asamblea en Antioquía de Pisidia. La exhortación de San Pablo a aquellos judíos, es precisamente una exhortación histórica, lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían forasteros en Egipto y sigue trazando la historia de Israel hasta llegar a Jesús. Esto lo hace el apóstol para entroncar lo que significa la fe judaica, la fe mosaica, con el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Para que se pueda ver que no hay aquí una interrupción, ni esto es una cosa diferente a las promesas que Dios había hecho ya al pueblo de Israel. También nosotros, queridos hermanos, en esta predicación de San Pablo podemos ver exactamente lo mismo. Las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel nos la ha cumplido a nosotros en Jesucristo su Hijo. Yo te sacaré de Egipto, te pasaré por el mar, por el desierto, y te llevaré a la tierra prometida. Esa tierra prometida para nosotros es Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que ninguno perezca sin Él. Y dice el Salmo de hoy: cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Es cantado, dice: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Así que cantemos, queridos hermanos, con el salmista, las misericordias del Señor, para anunciar la fidelidad del Señor en todas las edades, en toda época, también en este tiempo de pandemia y de confinamiento, que ya el presidente en el día de ayer nos lo ha prorrogado hasta el día 23 de mayo. Así que ánimo para seguir viviendo en confinamiento, en la familia, para seguir confiando en la misericordia del Señor. Y por eso hoy este Evangelio que se nos propone de San Juan, en el capítulo 13, dice precisamente Jesucristo, teniendo en cuenta
dice el lavatorio de los pies, y acabado el lavatorio de los pies del Jueves Santo, Jesucristo dice, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Me acordaba yo, escuchando esto, de lo que dice el profeta Isaías. Si con el leño verde se hizo esto, con el seco, ¿qué se hará? El leño verde es Jesucristo. Si a Él lo crucificaron y lo mataron, el leño seco, que somos nosotros, ¿qué se hará? Así que no nos quejemos cuando nos vienen las dificultades, los problemas, cuando nos viene la falta de fe, cuando nos vienen los bajones, cuando nos vienen los enfrentamientos los unos con los otros. No nos quejemos, porque con el leño verde hicieron eso y mucho más. Y dice el Señor, así que ponerlo en práctica. Por lo tanto, el Señor nos invita en este Evangelio a poner en práctica la buena nueva, el Evangelio, que nos quiere llevar a la vida eterna. Por eso al final del texto, fijaos bien, dice, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Quiere decir entonces esto? Que la Iglesia es la que predica la buena nueva, la Iglesia es la que nos anuncia a Jesucristo resucitado, y si nosotros recibimos esta predicación de la Iglesia, estamos recibiendo directamente al Señor resucitado. Que el Señor y la Virgen María nos ayude, queridos hermanos y hermanas, a recibir esta palabra del Señor de parte de la Iglesia. Que así sea. Y os doy la bendición. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre en vosotros. Amén. Que paséis un feliz día.